Antes de sumergirnos en la investigación que expone el mayor riesgo para su familia, le pedimos un compromiso. Únase ahora a nuestra misión de verdad. Toque el botón de suscribirse y active las notificaciones. Solo así garantizamos que esta información vital, la que el poder no quiere que sepa, llegue a todos. ¿Cuál es el costo real de su pensión? No me refiero a las décadas de contribuciones que ya pagó, sino al precio moral y financiero que sus nietos pagarán para sostener un sistema en colapso. Esta pregunta no es una exageración dramática, es la tesis central de esta investigación urgente que nos ha llevado hasta Santos, en el litoral paulista, donde la angustia no se mide en números de déficit, sino en la mirada de un hombre que teme robarle el futuro a su propia nieta. Mi trabajo como periodista me ha obligado a cubrir innumerables crisis económicas, pero la verdadera dimensión del desastre no se entiende en los despachos de los ministros, sino en la mesa de la cocina de alguien como el señor Artur Costa. A sus 65 años, exingeniero de producción de una gran fábrica, el señor Artur debería estar cosechando los frutos de una vida de trabajo. Sin embargo, su apartamento en Santos, con vista al incesante movimiento de un puerto que simboliza la riqueza que no le llega, se ha convertido en una prisión de ansiedad. Su pensión, producto de 40 años de aportes al sistema, se ha visto tan erosionada por la inflación y los reajustes insuficientes que apenas cubre sus gastos básicos y los medicamentos de su esposa, dejándolo en una permanente encrucijada financiera, donde cada mes es un rompecabezas de supervivencia. Lo que verdaderamente motiva esta investigación y lo que me hizo enfocarme en la historia del señor Artur es su lucha desesperada por el futuro de su nieta, Sofía. Ella tiene 18 años, está a punto de ingresar a la universidad, el símbolo de un futuro prometedor y el legado por el que él siempre trabajó. Pero el señor Artur me mostró, con una mezcla de vergüenza y frustración, cómo su pensión estancada y la necesidad de ayudar a su hijo desempleado lo obligan a considerar vender el único activo familiar que podría asegurar la educación de Sofía. Es el colmo de la injusticia. Después de una vida de trabajo se encuentra obligado a consumir el futuro de la próxima generación para poder sobrevivir en el presente, una situación que se replica en miles de hogares de la clase media en todo el país. Mientras el señor Artur repasa las facturas, su mano se detiene en una foto de Sofía sonriente, recién graduada de la escuela. Él me confió, con la voz apenas audible: mi pensión, Mateo, es un cheque que llega tarde y ya viene agujereado por la inflación. Pero el problema es que lo que no tengo para mis gastos lo tengo que sacar del fondo que había guardado para que Sofía pudiera estudiar tranquila. Lo que era mi descanso se ha convertido en el peso más grande en sus espaldas, un fardo que ella no pidió. Esta confesión resume la fractura del pacto social, donde la seguridad de la vejez se logra a expensas de la oportunidad de la juventud, creando un ciclo vicioso de deuda intergeneracional que es difícil de romper. La narrativa de la crisis de pensiones siempre se centra en el jubilado, pero en el apartamento de Santos descubrí que la víctima real es el legado. La falta de un sistema previsional sostenible no solo castiga al señor Artur, paraliza la economía familiar, obligando a los abuelos a sostener a los hijos adultos y, peor aún, a comprometer el futuro educativo y profesional de los nietos. La lucha del señor Artur es la lucha de millones de abuelos y abuelas en toda la nación que, con la pensión corroída, se convierten en la última red de seguridad de la familia, en un sistema donde el Estado ha abdicado de su responsabilidad fundamental y ha transferido el costo de su negligencia a la esfera privada. Esta dolorosa realidad me confirmó que la crisis no es simplemente un déficit de unos cientos de miles de millones de reales, como lo pintan los políticos. Es una deuda social que crece exponencialmente, una hipoteca moral que recae sobre los jóvenes que aún no tienen edad para votar. La investigación que sigue debe, por lo tanto, centrarse no solo en cuánto dinero falta, sino en por qué las generaciones pasadas se negaron a construir un colchón de capitalización y permitieron que la demografía y la mala gestión se convirtieran en una condena de por vida para sus descendientes.
un cálculo político que ha priorizado siempre el beneficio electoral a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo. Es urgente que, como sociedad, confrontemos la magnitud de esta negligencia histórica. El sacrificio inminente del señor Arthur, vender un bien para pagar la universidad de su nieta, es un ejemplo tangible de cómo la inercia política se traduce en una tragedia familiar que se repite. Dejemos ahora la intimidad del hogar del Señor Arthur y miremos hacia la vasta geografía de la crisis, donde los datos y las proyecciones económicas confirman que esta historia no es una excepción, sino el presagio de un colapso intergeneracional masivo. La lucha por la pensión del señor Arthur es en esencia la batalla por el futuro de Sofía y la de sus coetáneos en todo el país. Hemos dejado al señor Arthur Costa en Santos enfrentando la cruel disyuntiva de vender su patrimonio para asegurar la universidad de su nieta. Su historia, sin embargo, no es la de un fracaso individual, sino el primer síntoma de un colapso sistémico mucho más vasto y devastador. Mi investigación exige que transformemos la angustia de esa mesa de cocina en la fría realidad de las estadísticas. La crisis de las pensiones, que corroe la pensión de Arthur y amenaza el futuro de Sofía, es un fenómeno matemático con nombre y apellido. Déficit actuarial, el agujero financiero que mide la insuficiencia del sistema para cumplir sus promesas a largo plazo. Este déficit no se cuenta en miles de millones, sino en billones de reales, una cifra que representa una deuda de la generación actual con las futuras. El indicador más aterrador de este mapa de crisis es la proporción demográfica, el núcleo de este problema de reparto. Para que el sistema funcione, debe haber una base amplia de trabajadores activos subsidiando a una base menor de jubilados. No obstante, nuestra investigación revela que esta relación se está invirtiendo a una velocidad vertiginosa. Mientras que en los años 70 la proporción era alta, hoy está cerca de los 4 contribuyentes por cada jubilado. Lo más alarmante son las proyecciones económicas para las próximas décadas. Se espera que esta proporción caiga a 2.1 o incluso menos para 2040. Esto significa que la presión sobre la base productiva será insostenible y el dinero que debería ir a inversión, salud y educación será tragado por el pago de pensiones de un sistema obsoleto. Esta realidad demográfica se traduce directamente en un crecimiento exponencial de la dívida social sobre el Producto Interno Bruto, PIB. Los gráficos de la investigación muestran que el gasto en pensiones, como porcentaje del PIB, está en una trayectoria ascendente que no tiene freno, una curva que si no se corrige, estrangulará las finanzas públicas. El gobierno, en un intento desesperado por cubrir este agujero, se verá obligado a desviar recursos de otras áreas esenciales, como la educación, que es precisamente el futuro que el señor Arthur está luchando por asegurar para su nieta. La crisis de las pensiones es, por tanto, una crisis educativa y de infraestructura, donde el costo de la vejez se cobra en la falta de oportunidades para la juventud. Un elemento clave en este mapa de crisis es la injusticia de la indexación. La pensión del señor Arthur se ha visto corroída porque el sistema de seguridad social ha sido históricamente vulnerable a la inflación y a las decisiones políticas de reajuste. A diferencia de las pensiones de regímenes especiales, que a menudo mantienen una vinculación más cercana con los sueldos activos, la pensión del trabajador del régimen general, RGPS, sufre una pérdida constante de poder adquisitivo. Nuestro análisis periodístico revela que esta erosión sutil pero persistente es una forma silenciosa de colapso, donde el jubilado recibe su pensión, pero el valor real de su dinero se desvanece, obligándolo a depender de las finanzas de su familia, como sucede con Arthur. La sombra de este colapso inminente no solo planea sobre los jubilados, sino también sobre la credibilidad del país ante los inversores globales. El elevado déficit actuarial actúa como una bandera roja, aumentando el riesgo país y encareciendo la deuda pública. Esto significa que, para pagar las pensiones de hoy, el país se endeuda más caro, transfiriendo un costo financiero adicional a las futuras generaciones. El dinero que hoy podría estar siendo usado para construir fábricas, generar empleos para el hijo del señor
Artur, o financiar las reformas estructurales necesarias, se usa simplemente para pagar los intereses de una deuda generada por la irresponsabilidad de décadas pasadas. Es esencial que la audiencia, especialmente aquellos entre 45 y 65 años, comprenda que esta crisis no se limita a un mero problema de gestión del INSS o una cuestión de mala suerte. Es la culminación de un error de diseño estructural en la relación entre demografía y economía, agravado por la falta de voluntad política para crear un pilar de capitalización que protegiera los aportes de los jóvenes. El drama de la familia Costa, donde la educación de la nieta es la garantía que el abuelo usa para su propia supervivencia económica, es el retrato más fiel de un sistema que ha comprometido el legado nacional. Hemos mapeado el alcance y la profundidad de esta crisis, confirmando que la amenaza es real, matemática y urgente. Ahora que entendemos cómo los números condenan el futuro, debemos dirigir nuestra lupa investigativa a la pregunta fundamental: ¿quién es el responsable de esta herencia tóxica? ¿Qué decisiones políticas hace 1 o 2 décadas garantizaron que el señor Artur tuviera que sacrificar el futuro de Sofía? No cambie de canal, quédese con nosotros. La siguiente etapa de nuestra investigación desvela la raíz del mal. No cambie de canal, quédese con nosotros. La siguiente etapa de nuestra investigación desvela la raíz del mal, exponiendo por qué el sistema fue diseñado para fallar y quién se beneficia de este colapso. Su futuro depende de esta verdad. Si esta investigación le está abriendo los ojos sobre la herencia que dejará a sus nietos, demuéstrele al algoritmo que la verdad importa. Deje ahora su me gusta y comparta este vídeo con familiares y amigos. Su acción garantiza que esta investigación no se quede en la oscuridad. Hemos comprendido que la crisis que obliga al señor Artur a sacrificar el futuro de Sofía no es un accidente, sino una realidad matemática alimentada por la demografía y un déficit exponencial. Ahora nuestra investigación debe ir al hueso del problema. ¿Por qué, a pesar de las alertas técnicas, los políticos permitieron que el sistema se deslizara hacia este abismo? La raíz del mal no es la mala suerte, es el resultado directo de decisiones deliberadas tomadas en las últimas 3 décadas que priorizaron el rédito electoral inmediato sobre la responsabilidad fiscal a largo plazo. La verdad que descubrimos es que el colapso fue, en gran medida, un cálculo político consciente que decidió hipotecar el futuro de las generaciones más jóvenes. El principal punto ciego y la mayor negligencia histórica fue la ausencia de un fondo de capitalización cuando el sistema de pensiones era superavitario. Durante los años de bonanza económica y de alta proporción de contribuyentes, el dinero que excedía el pago de pensiones fue desviado sistemáticamente para financiar otros gastos del Estado o para aliviar déficits presupuestarios inmediatos. Se ignoró por completo la recomendación de expertos de crear un colchón actuarial o un fondo soberano que pudiera absorber el inevitable impacto del envejecimiento poblacional. Esta decisión miope y electoralista de gastar el excedente en lugar de reservarlo es la razón directa por la que hoy no hay una reserva para garantizar la pensión del señor Artur y por la que Sofía nace con una deuda social bajo el brazo. Además de la falta de previsión, nuestra lupa investigativa revela el impacto corrosivo de las exenciones fiscales y la gestión laxa de la deuda activa. Mientras que el ciudadano común como Artur contribuía religiosamente, el sistema fue descapitalizado por cientos de miles de millones de reales en deudas que grandes empresas contrajeron con la seguridad social y que nunca fueron efectivamente cobradas o fueron perdonadas mediante amnistías. Se estima que la cifra de la dívida activa no cobrada supera ampliamente el déficit anual, lo que constituye un doble estándar moral. Se castiga al trabajador común con reglas más estrictas, pero se perdona la deuda a los grandes actores económicos. Esta ineficacia en la cobranza y la fuga de recursos es una herida abierta que sangra permanentemente el fondo de pensiones. La reforma de 2019, aunque introdujo la edad mínima, actuó como un mero paliativo y no abordó de frente la desigualdad entre los regímenes. Nuestro análisis documental
demuestra que la reforma endureció drásticamente las reglas para el trabajador del régimen general, RGPS, disminuyendo el valor de la pensión para nuevos jubilados como el señor Arthur, pero no aplicó el mismo rigor a ciertas categorías con regímenes especiales y altos déficits. La permanencia de estos privilegios, a pesar de su alto costo para las arcas públicas, no solo drena recursos vitales, sino que también socava la confianza del trabajador común, reforzando la sensación de que el sistema está amañado y que el sacrificio es unilateral. El problema demográfico, esa bomba demográfica que mencionamos, fue exacerbado por la lentitud en el ajuste de la edad de jubilación. El sistema fue diseñado cuando la expectativa de vida era significativamente menor. Los sucesivos gobiernos, por temor a la impopularidad, se negaron a vincular automáticamente la edad mínima de jubilación al aumento de la longevidad, una medida que sí fue adoptada por otras naciones. Esta resistencia a actualizar las reglas frente a la realidad de que la gente vive 30 años más es el error estructural más grande. Cada año de inacción política significó más años de beneficio pagados con menos contribuyentes, una fórmula que garantizaba el colapso y aseguraba el compromiso del legado de Sofía. La documentación analizada nos lleva a una conclusión dramática. La inercia política no fue un accidente, sino una elección consciente. Los líderes sabían que la crisis vendría, pero optaron por la táctica de patear el problema hacia adelante, hacia la próxima administración y, finalmente, hacia la próxima generación. Este acto de irresponsabilidad fiscal y moral es la verdadera raíz del mal que hoy se manifiesta en el miedo del señor Arthur de descapitalizar el futuro de su nieta. Es un crimen contra la responsabilidad social. Ahora que hemos identificado las causas profundas y las fallas estructurales que condenaron el sistema, debemos observar cómo esta negligencia política se traduce en el tejido social. La crisis del legado no es solo una amenaza a la pensión de Arthur, es una amenaza a la vida de su familia y a la estabilidad de la sociedad. El próximo segmento se centrará en el efecto dominó de esta mala praxis, mostrando cómo el sacrificio de una generación se vuelve inevitablemente el fardo de la otra. Esta crisis no respeta fronteras ni edades. Queremos escuchar su voz. Cuéntenos en los comentarios si la incertidumbre de las pensiones está afectando sus planes de legado familiar. Su testimonio es vital para dimensionar el problema y guiar futuras investigaciones periodísticas. Hemos expuesto la negligencia política que sembró la semilla del mal. Ahora, mi investigación se enfoca en el efecto dominó de esta irresponsabilidad, que se siente desde el jubilado desesperado hasta el joven que ingresa al mercado laboral. La crisis de las pensiones no es un problema aislado, es una fuerza corrosiva que afecta la economía familiar, la inversión y el pacto de solidaridad entre generaciones. Cuando el señor Arthur Costa se ve obligado a descapitalizar el futuro de su nieta, está participando involuntariamente en una cadena de sacrificios que se extiende por todo el país, demostrando que la falla del sistema público contamina inevitablemente las finanzas y la moral de la esfera privada. Para entender la amplitud de este impacto, buscamos voces en diferentes eslabones de la cadena. En Porto Alegre, conocimos a Marta, una madre de 40 años que trabaja como administradora y se encuentra atrapada en la dificultad de la doble carga. Ella me confió con una angustia palpable. Tengo que ahorrar para mi pensión privada porque no confío en el INSS. Y al mismo tiempo tengo que ayudar a mis padres, que son jubilados del RGPS y no tienen reajustes dignos. Es imposible planificar. Siento que tengo que pagar la pensión de 2 generaciones. Esta presión financiera sobre la franja etaria productiva es la prueba más clara de que el colapso de un pilar del bienestar social debilita toda la estructura familiar. El efecto dominó sube en la escala de cúpula económica y encontramos una consecuencia inesperada: la parálisis de la inversión. Entrevistamos a João, un economista y pequeño inversionista, quien me explicó que la incertidumbre sobre el déficit previsional desalienta el capital productivo. El alto riesgo fiscal obliga al gobierno a mantener tasas de interés altas para financiar la deuda.
Eso frena la inversión privada, ralentiza la creación de empleos estables para jóvenes como Sofía y mantiene a su padre sin trabajo. En el fondo, el agujero de la pensión es un freno de mano puesto en el crecimiento del país. El problema es, en esencia, un círculo vicioso. La falta de crecimiento agrava el déficit y el déficit impide el crecimiento. Este panorama nacional de presiones y estancamiento se refleja de forma dramática en el apartamento del señor Arthur. La última vez que visité a la familia Costa, el dilema había llegado a un punto crítico. La esposa de Arthur me mostró la lista de los cortes que hicieron en casa, la cancelación del cable, la reducción de la compra de carne y, lo más doloroso, la postergación de un tratamiento médico no urgente. El señor Arthur me señaló un objeto en el rincón, una motocicleta antigua bien conservada que él planeaba dejar a su hijo. Íbamos a venderla para pagar las tasas de matrícula de Sofía, me dijo con tristeza. Es sacrificar una herencia material por una herencia educativa, pero es la única forma de que la chica tenga una oportunidad. El sacrificio del señor Arthur no es solo financiero, es un golpe al sentido de propósito y a la herencia moral. Vender un bien planeado para el hijo para financiar la nieta ilustra cómo la crisis de las pensiones fuerza elecciones trágicas dentro de la familia, erosionando el legado y la estabilidad emocional. Este drama personal demuestra que la falta de corrección sistémica obliga a las familias a hacer lo que el Estado se negó a hacer: tomar decisiones impopulares y dolorosas para garantizar un futuro. El señor Arthur, el ingeniero jubilado, se ha convertido en el gestor de crisis de su propia familia, luchando solo contra la irresponsabilidad colectiva. Lo que une a Marta, Juan y a la familia Costa es la certeza de que el sistema actual es insostenible y, peor aún, injusto. La sensación de que los sacrificios y las contribuciones de décadas no garantizan un futuro digno genera un profundo quiebre de confianza. La inacción política que hemos desenmascarado en el bloque anterior es la causa directa de este efecto dominó emocional y económico. La carga de la deuda social ha sido silenciosamente transferida a los hombros de la generación productiva, mientras que los más jóvenes, como Sofía, comienzan sus vidas con un riesgo fiscal que sus abuelos nunca tuvieron. Ahora que hemos mapeado el daño colateral que esta crisis está causando en todas las capas de la sociedad y hemos presenciado el sacrificio del legado del señor Arthur, no podemos terminar esta investigación sin exigir una salida. Es hora de dejar de lado la narrativa del problema y confrontar las soluciones reales y valientes que los expertos proponen. Debemos preguntarnos: ¿existe un camino para detener este efecto dominó y asegurar un futuro justo para la generación de Sofía? En el siguiente segmento buscaremos las respuestas técnicas que pueden evitar la quiebra del pacto social. Hemos expuesto la injusticia. Ahora es momento de que usted se equipe. Descargue gratis en la descripción el resumen de las 3 soluciones estructurales que la política se niega a aplicar. Tome el control de la información. Hemos documentado la negligencia política que ha llevado al señor Arthur a sacrificar su legado y el efecto dominó que presiona a la clase media productiva. El panorama es sombrío, pero mi labor investigativa no termina en la denuncia. Debe señalar el camino hacia la corrección. Las soluciones a la crisis de las pensiones existen, pero se encuentran enterradas bajo capas de conveniencia política. La respuesta no está en el populismo, sino en la valentía estructural para reformar el modelo. Para encontrar estas salidas, buscamos al doctor Gustavo Melo, un actuario especializado en longevidad, quien nos explicó que la solución pasa por restaurar la equidad intergeneracional que hoy está rota. La primera medida crucial para garantizar el futuro de Sofía y sus pares es la creación urgente de un fondo soberano de previsión. El doctor Melo explicó que si las ganancias históricas de recursos no renovables, como los royalties del petróleo, hubieran sido destinadas a un fondo de capitalización en lugar de ser gastadas, hoy tendríamos el colchón financiero necesario para enfrentar la curva demográfica. Él propone destinar un porcentaje fijo de estas rentas, así como las ganancias extraordinarias de la deuda activa, a un fondo blindado contra el uso político
cuyo rendimiento solo pueda ser utilizado para complementar las pensiones de la próxima generación. Esta acción, aunque tardía, podría comenzar a revertir la deuda social legada. La segunda solución, directamente relacionada con la injusticia que sufre el señor Arthur, es la desvinculación y el ajuste automático de la edad de jubilación a la esperanza de vida. El Dr. Melo fue categórico al afirmar que es imposible mantener reglas de pensión diseñadas para una expectativa de vida de 65 años cuando las personas viven rutinariamente hasta los 80 o 90. La propuesta es una medida técnica y transparente: aumentar la edad mínima de jubilación de manera gradual y periódica, por ejemplo, cada 5 años, según el aumento de la longevidad. Esta acción elimina el cálculo político y estabiliza el sistema al alinear el tiempo de contribución con el tiempo de pago, un principio de sostenibilidad fundamental. Un tercer elemento vital para detener el colapso es el pilar de capitalización para los nuevos entrantes en el mercado laboral. Dado el escepticismo de la generación de Sofía, que se niega a contribuir al sistema de reparto actual por miedo a la quiebra, la única forma de restaurar la confianza es introducir un modelo mixto. Los jóvenes deben tener una porción de su contribución destinada a una cuenta individual y administrada bajo reglas estrictas, ofreciéndoles la certeza de que su dinero está trabajando para su pensión, no para el déficit actual. Esta medida no solo asegura sus ahorros, sino que inyecta capital a largo plazo, aliviando la presión del sistema de reparto que hoy lucha por pagar la pensión de Arthur. La principal conclusión de nuestro análisis con los expertos es que la tecnología para salvar las pensiones existe, pero falta la voluntad política. El Dr. Melo insistió en que los líderes evitan estas medidas estructurales porque exigen un sacrificio que no quieren pedir: vincular la edad, tocar los regímenes especiales con la misma dureza aplicada al RGPS y renunciar al uso de los excedentes fiscales. La inacción es una estrategia de conveniencia. La pasividad del Congreso frente a estas propuestas técnicas es una ratificación tácita de que están dispuestos a sacrificar la seguridad de la próxima generación para mantener su popularidad a corto plazo. El drama del señor Arthur, que tiene que vender su motocicleta para pagar la universidad de su nieta, se convierte ahora en nuestro llamado a la acción. Hemos pasado de la denuncia a la evidencia de que el problema tiene soluciones concretas que pueden detener el robo del legado. La lucha no es solo por el cheque de pensión, es por la implementación de estas herramientas estructurales que blindarán a Sofía y a sus pares contra la irresponsabilidad histórica. La verdad es que si no exigimos estas medidas ahora, la carga de la deuda social se volverá insoportable para quienes están comenzando a construir sus vidas. Ahora que hemos armado el mapa de la solución, solo queda el confrontamiento final. Debemos dejar el escritorio del experto y regresar a la arena pública para exigir acción inmediata. Nuestro siguiente segmento se centra en el ultimátum a la clase política y a la sociedad. ¿Aceptaremos el sacrificio del legado o exigiremos la implementación de las medidas necesarias para garantizar el futuro? La pelota está en el campo de la acción. Hemos expuesto las soluciones, pero sin presión, nada cambiará. Queremos saber, ¿qué medida estructural, fondo soberano o capitalización exigirá usted a sus representantes? Deje su comentario ahora mismo y etiquete a un político que deba escuchar esta verdad. Su voz es el ultimátum. Hemos recorrido el drama, mapeado la crisis y desenmascarado la negligencia política que transformó nuestra seguridad social en una bomba de tiempo. Más aún, los expertos nos han confirmado que las soluciones técnicas para salvar el legado de la generación de Sofía existen: la creación de un fondo soberano, la vinculación de la edad a la longevidad y la introducción de un pilar de capitalización. Habiendo llegado a este punto de la investigación, mi papel como observador neutral ha terminado. Es hora de dejar las gráficas y las entrevistas técnicas y lanzar un ultimátum directo, porque la inacción actual es un acto consciente de traición intergeneracional. Mire a su alrededor. Si usted tiene entre 45 y 65 años,
La crisis de las pensiones no es una amenaza lejana, es su realidad más urgente. No es solo un problema de déficit en las cuentas, es un problema de dignidad y legado. Las estadísticas demográficas demuestran que, si no se implementan las soluciones estructurales de manera inmediata, sus hijos y nietos heredarán una carga fiscal insoportable, obligados a pagar la deuda de una generación que se negó a hacer ajustes. El miedo del señor Arthur a sacrificar la educación de Sofía es el miedo que debe impulsarnos a actuar. La pasividad es complicidad. El silencio de la clase política frente a las soluciones de la doctora Carvalho y el doctor Melo es la prueba más clara de que han elegido la ruta de la cobardía electoral. Saben que reformar los regímenes especiales, luchar contra la evasión fiscal de grandes empresas y vincular la edad a la longevidad son medidas que generarían resistencia. Por eso, han optado por el camino fácil y moralmente indefendible: financiar el déficit actual con deuda pública, dejando que la hipoteca social caiga sobre el futuro. Esta elección no solo es una irresponsabilidad fiscal, sino que es un quiebre del pacto de solidaridad que debe unir a una nación. Hemos visto cómo el efecto dominó obliga a las familias a tomar decisiones trágicas, como el señor Arthur vendiendo un bien de familia. Pero la tragedia mayor es el robo de la esperanza en la juventud, cuando Sofía, la nieta del señor Arthur, nos dice que no espera jubilarse con el INSS. Nos está dando un diagnóstico brutal. La juventud ha perdido la fe en el Estado como garante de su vejez. Restaurar esa fe exige más que promesas vacías. Exige la implementación valiente de un sistema mixto que ofrezca a los nuevos contribuyentes la certeza de que su dinero estará ahí para ellos. No podemos permitir que la historia recuerde a nuestra generación como aquella que fue advertida y aún así se quedó paralizada. Las reformas necesarias deben ser impulsadas por la presión social que trascienda la política partidista. Exigir la creación de un fondo soberano de previsión para las futuras generaciones y luchar contra la evasión fiscal son acciones que deben unir a jubilados y jóvenes. La lucha por la pensión es hoy la lucha por el futuro de la democracia fiscal del país y por la equidad intergeneracional. La investigación que culmina en este segmento expone una verdad dura y definitiva. La crisis no se resolverá sola. El reloj de la jubilación, que marcaba la urgencia de la pensión del señor Arthur, se ha transformado en el reloj de la responsabilidad histórica. Usted, que nos ve, que ha contribuido y que se preocupa por su familia, debe transformarse en un fiscal activo. Exija a sus representantes que abandonen los cálculos políticos a corto plazo y que implementen las soluciones estructurales que garantizarán la estabilidad para la generación de Sofía. Su inacción es el permiso que la política necesita para seguir destruyendo el legado. Hemos llegado al límite de esta confrontación. La verdad está sobre la mesa, las soluciones están identificadas y la urgencia es máxima. El sacrificio del señor Arthur es nuestro espejo. Ahora que hemos entregado el ultimátum, solo nos queda una cosa: mirar hacia el futuro y reflexionar sobre el costo moral de no actuar. En el segmento final, cerraremos el círculo con la familia Costa y cerraremos esta dolorosa, pero necesaria, investigación. La información es poder, pero la acción es lo que cambia el futuro. Si esta investigación le pareció esencial a su familia, demuéstrelo. Suscríbase ahora y únase a la comunidad que exige verdad y responsabilidad fiscal. No se conforme con la verdad, sea parte de la solución. Hemos llegado al final de esta larga y dolorosa investigación. Dejamos atrás las frías cifras del déficit actuarial y los análisis de expertos para regresar al punto donde el drama se vuelve personal y humano. El hogar del señor Arthur Costa en Santos. La verdad es que la crisis de la seguridad social es un reflejo de lo que somos como nación. Nos plantea la siguiente pregunta: ¿estamos dispuestos a sacrificar la dignidad de quienes construyeron nuestro país e hipotecar el futuro de quienes ni siquiera han tenido tiempo de contribuir, todo en nombre de la inercia política y el miedo a tomar decisiones impopulares? La reflexión final debe ser tan incisiva como la denuncia.
El costo de la negligencia política no se mide solo en reales, se mide en la ruptura del contrato social. La seguridad social es un contrato de solidaridad intergeneracional que garantiza que si cotizas en tu juventud, recibirás atención en tu vejez. La historia del señor Arthur, el ingeniero que se ve obligado a vender una propiedad familiar para financiar la educación universitaria de su nieta, simboliza el fracaso de este contrato. Al no asegurar una pensión con un poder adquisitivo digno, el sistema obliga a los abuelos a consumir capital destinado a la inversión en la próxima generación. Es una brutal inversión de prioridades, donde la estabilidad presente se compra con el futuro. Mi última conversación con el señor Arthur no fue sobre sus facturas, sino sobre su nieta, Sofía. Me dijo: «Lo que más me duele, Mateo, no es la falta de dinero, sino la incertidumbre sobre su herencia. Trabajé para darle un mejor comienzo, pero la dejo con una deuda social». Sofía, por su parte, ya ha interiorizado el escepticismo de su generación. Estudia con diligencia, pero sabe que su seguridad en la vejez dependerá exclusivamente de sus ahorros privados y su propia iniciativa, y no de ninguna promesa estatal. Este vínculo de desconfianza es la herencia más tóxica que nos dejará el colapso de las pensiones. Los datos que hemos presentado, las estadísticas sobre insostenibilidad y las soluciones técnicas del Dr. Melo señalan un camino claro: la implementación de medidas estructurales como el Fondo Soberano de Inversión para la nueva generación y la vinculación de la edad de jubilación a la esperanza de vida es urgente. Estas medidas, aunque requieran sacrificios temporales, son la única manera de restablecer la equidad y salvaguardar el futuro. Continuar la inacción es una opción moralmente indefendible que convierte a los jóvenes en rehenes financieros de la irresponsabilidad de sus predecesores. La lucha del señor Arthur por la educación de Sofía es nuestro reflejo. Se negó a aceptar la derrota. Su determinación de asegurar el futuro de su nieta, incluso a costa de su propio legado, es un ultimátum silencioso para la clase política. Si un ciudadano común tiene el valor de tomar decisiones difíciles a nivel individual, el Estado tiene la obligación moral y fiscal de hacer lo mismo a nivel general. La crisis de las pensiones no es solo un problema financiero, es un barómetro de nuestra responsabilidad cívica. Lo que está en juego, en última instancia, es la integridad de nuestra sociedad. Queremos ser recordados como la generación que, consciente de los riesgos, permitió el colapso del contrato social, o como la generación que tuvo el valor de reformar profundamente un sistema obsoleto para garantizar un futuro justo a sus descendientes. La deuda social es real. El legado está comprometido, pero aún puede salvarse si la presión social es lo suficientemente fuerte como para forzar la implementación de soluciones. El reloj de las pensiones no se ha detenido. La cuenta regresiva para la crisis del legado continúa. Pero como vimos en la casa del señor Arthur, la esperanza reside en la acción y la determinación de luchar. La verdad ha salido a la luz. Las soluciones se han propuesto. Ahora te corresponde a ti, contribuyente y ciudadano, transformar esta información en una demanda política. La historia de Sofía no puede empezar con una deuda heredada. Fin de la investigación.